Bueno, muchachos, bienvenidos a este video. Les traigo este video para que, por medio del conocimiento que ya tenemos, podamos responder si esto es verdadero o falso. Si seno de 90 es cero, si cosecante de 270 es menos uno, si tangente de 360 es cero, si cotangente de 180 es cero, y, y si cotangente de 90 es uno. Tenemos que decir si eso es falso o verdadero. Pero para eso debemos retomar las funciones trigonométricas y hacer un pequeño repasito de lo que sabemos de ellas, ¿cierto? Lo primero que debemos decir es que una función trigonométrica viene y se repite infinitamente, ¿cierto? Esto viene desde menos infinito y se repite y se repite. Esta es la función seno, ¿cierto? Pero un ciclo completo, un ciclo, o sea, un pedacito donde se repite completa, empieza desde cero hasta 360 grados. La mitad, que es por acá, es la mitad de 360, que es 180. Y la mitad de 180 es este pedacito acá, que sería 90 grados. O sea que vamos de 90 en 90, 90, más 90, 180 grados, más 90 serían 270 grados, más 90 serían 360. Pero esa es una forma de división. La otra forma de división es de 0 a 2pi, que es lo que llamamos radianes. La mitad de 2pi, pi, y la mitad de pi, pi medios. O sea, ¿cuánto sería pi medios en grados? Sería 90. ¿Cuánto sería pi en grados? Sería 180. ¿Cuánto sería? Este sería 3pi medios. Sería 270. Y 4pi medios, o sea, 2pi, sería 360. Podemos preguntar en radianes o en grados. Por ejemplo, ¿cuánto es seno de 90? Entonces me vengo acá a 90 y leo hasta la gráfica y llego a la conclusión de que seno de 90 es este número que está acá, que es 1. La función de seno y la de coseno también se mueve hasta arriba en 1 y hasta abajo en -1. ¿Cierto? Porque este es el 0. Este es el 0. Y podríamos decir o leer de la función que seno de 0 es 0, que seno de 90 es 1, que seno de 180 es 0, que seno de 270 es -1 y que seno de 360 es 0. O sea que comienza en 0 y termina en 0. De la misma manera podemos leer que seno de 0 es 0. Seno, seno de pi medios sería 1. Seno de pi sería 0. Seno de 3pi medios sería -1. Y seno de 2pi sería 0. Ya con esa función nos podríamos ir a responder esta pregunta, por ejemplo, ¿cierto? Nos preguntan que si seno de 90 es 0. Debemos recordar que nuestra función necesita un espacio para desarrollarse, que empieza en 0, sigue en 1, en 0, en -1 y en 0. O sea que mi función hace este recorrido infinitamente. Entonces podríamos decir que seno de 0 es 0, seno de 90 es 1. O sea que por lo tanto este seno de 90 no es 0. Sería falso, falso. Ese inciso A sería falso. De la misma manera, aunque no nos están preguntando por coseno, creo que ninguna, podríamos decir que coseno de 0 es 1. Coseno de 90 es 0. Coseno de 270, perdón, de 180 es -1. Coseno de 270 es 0 y coseno de 360 es 1. ¿Cierto? Esta es mi función de coseno, que tiene, digamos que la forma de una U, ¿cierto? También podría decir que coseno de 0
es 1, ¿cierto? Porque aquí está el 0, entonces es 1. Coseno de pi medios es 0. Coseno de pi es -1. Coseno de 3 pi medios es 0. Y coseno de 2 pi sería 1. Esas son las partes que deberíamos manejar de coseno, ¿cierto? Todos los ángulos múltiplos de 90, o sea, de 0 a 360, y de ahí vuelven y se repiten. Recuerden que la función coseno es parecida a la de seno, es un ciclo, otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta infinito. ¿Y hasta dónde sube? Sube hasta esta línea que es el número 1 y baja hasta esta línea que es el número -1. O sea que la amplitud va desde -1 hasta 1 y el dominio va desde menos infinito hasta infinito. Lo mismo podríamos leer de la función tangente, ¿cierto? Tangente, digamos que de 0. Mírenlo acá, me da 0. Tangente de 90 grados o pi medios, me da indeterminado, porque esta flechita sigue subiendo sin tocar esta línea imaginaria, ¿cierto? Tangente de 180, 0, ¿cierto? Tangente de 270, indeterminado. Tangente de 360, 0. Recuerden que, digamos que en otro pedacito ya sigue por acá, ¿cierto? Digamos que, o recordemos que tangente, tangente de un ángulo, pongámosle x, es igual a seno de x sobre coseno de x. Entonces, por ejemplo, si me preguntaran tangente de 0, entonces tendría que decir seno de 0 sobre coseno de 0. Y seno de 0, recuerden que la función seno es así, comienza en 0, me da aquí 0, y coseno de 0 es 1, entonces sería 0 sobre 1. Y 0 sobre 1 me da 0, que es este punto de acá. Pero si me preguntaran, por ejemplo, tangente de 90, tangente de 90 o de pi medios, entonces sería seno de pi medios sobre coseno de pi medios. Recuerden que pi medios es 90 grados, que va allí, ¿cierto? Como la función seno viene de esta forma, seno de 90 sería 1, y la función coseno de esta forma, coseno de 90 sería 0. Y me queda 1 dividido 0. 1 dividido 0 me da indeterminado. Indeterminado es que mi función tiende hacia infinito y no alcanza a pasar o a tocar esta línea. Como no la alcanza a tocar, esta línea se llama asíntota, o sea, sin tocar. Esa es la función de tangente. La función de cotangente es semejante, ¿cierto? Simplemente eh, es el equivalente a voltear la hoja y luego y hacerle un giro en lo vertical de 360 grados, o sea que me queda la función tangente, pero mirándola desde el espaldar de la hoja. Por eso tangente de 0, cotangente de 0 es indeterminado, porque no alcanza a tocar esa línea. Cotangente de 90 es 0, cotangente de 270 es 0, cotangente de 360 es indeterminado. Cotangente de 180 es indeterminado, ¿cierto? Y recuerden que cotangente de un ángulo es igual a coseno del ángulo sobre seno de ese mismo ángulo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto es cotangente de 180, entonces tengo que decir que es coseno de 180. Y coseno de 180, recuerden que coseno tiene esta forma, aquí es 180, me da -1. Y seno de 180, recuerden que seno tiene esta forma y seno me daría 0. Y que la división por 0 es indeterminada, o sea que en cotangente de 180 me da indeterminado. En ese orden de ideas podemos venir a nuestra tabla y verificar
eh, por ejemplo, tangente de 180, ¿cierto? Tangente de 180 nos da cero, o sea que esto es verdadero. Cotangente de 180 me da cero. Acabamos de decir que cotangente de pi o de 180 me da indeterminado, o sea que este es falso. Cotangente de 90 me da 1. Digamos que la cotangente no me da sino cero o indeterminado en múltiplos de 90, o sea que este es falso. Vamos un poquito rápido por cuestiones del tiempo y de video, pero recuerden que las funciones trigonométricas ya las dibujamos y ya ustedes se las saben de memoria, ¿cierto? Por ejemplo, la función secante. Secante es una función que nos causa mucha intriga porque secante, secante de x, perdón, déjame yo pedito, secante de x, secante de x, secante de x es lo mismo que 1 sobre coseno de x, que es lo mismo que colocar coseno de x a la menos 1, ¿cierto? Así lo deberíamos colocar en la calculadora para poder saber, por ejemplo, coseno de 0 me da 1, mírenlo acá, y 1 a la menos 1 me da 1, ¿cierto? Recuerden que coseno empieza en 1, en 90 baja 0, en 180 baja menos 1, en 270 vuelve a 0 y en 360 vuelve a 1. O sea que de alguna manera en la función secante la podríamos colocar abajo el coseno, ¿cierto? Abajo el coseno y lo podríamos repetir otra vez. En ese orden de ideas podemos decir que secante de 0 me da 1. Secante de 90 me da indeterminado. Secante de 180 me da menos 1. Secante de 360 me da 1. ¿Cierto? Esa es la función de secante. Esa es la que no debemos saber. Secante de 0, 1. Secante de 90, indeterminado. Secante de 180 menos 1. Secante de 270, indeterminado. Y secante de 360, 1. Lo mismo podríamos hacer con la función cosecante, ¿cierto? Cosecante, recuerden que sale de seno, y seno empieza en 0, sube a 1, baja a 0, baja a menos 1 y sube a 0. Esta es la función de seno. Y podríamos decir que secante de 0 sería indeterminado. Secante de 90 o de pi medios sería 1. Secante de 180, indeterminado. Secante de 270, menos 1. Secante de 360, ahí me daría indeterminado. Y recuerden que por acá vuelve y se repite, ¿cierto? Estas son funciones que se repiten de manera periódica. Y digamos que cada 180 se repite un pedacito arriba y cada 180 se repite un pedacito abajo, cada 180 se repite un pedacito arriba, cada 180 se repite un pedacito abajo. Entonces podríamos decir que de alguna manera eh, sabríamos cuánto da cosecante de 0 indeterminado, de 90 a 1, de 180 indeterminado y de 270 menos 1. Entonces pondríamos acá a buscar lo que nos preguntan. Cosecante de 270. Cosecante es la función inversa de seno. Y seno de 270 me da menos 1, o sea que esto es verdadero. Bueno, ahí respondimos todas, ¿cierto? Ahí respondimos todas. Eh, la idea es que nos aprendamos de las gráficas, el valor de cada una de las gráficas en 0, en 90, en 180, en 270 y en 360. Además de eso, repasemos los triángulos notables y las funciones trigonométricas. Recuerden que en nuestros triángulos notables partimos de aprender que un ángulo de 45, es el que tiene dos lados iguales, o sea, 1 y 1.
y con eso calculamos la hipotenusa. Y la hipotenusa es raíz de 2. Y ahí podríamos leer todas las funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno de 45. Seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto es 1, hipotenusa es raíz de 2. Como los ángulos son iguales, digamos que coseno de 45 es lo mismo. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en ese orden de ideas, digamos que tangente de 45 es opuesto sobre adyacente, o sea, 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 me da 1. O sea que cotangente es lo contrario a 1 sobre 1, o sea que también me da 1. Digamos que secante de 45 es lo contrario a coseno, o sea, raíz de 2 sobre 1, o sea, raíz de 2. Y cosecante es lo contrario a seno, o sea, cosecante de 45 es igual a raíz de 2. Miren que es muy sencillo, solamente hay que sabernos las funciones trigonométricas. De esta misma manera podría leer un triángulo 60 donde este lado, que es el adyacente, vale 1 y la hipotenusa vale 2. Con eso calculamos el cateto opuesto y el raíz de 3. Y podríamos leer también coseno de 60. Coseno de 60 es el opuesto sobre la hipotenusa, o sea, raíz de 3 sobre 2. Eso me lo debo saber de memoria. Eh, Perdón, por la rapidez, no es coseno de 60, sino seno. Seno de 60, ¿cierto? Seno de 60 porque es el opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de 60 sería el adyacente sobre la hipotenusa. Tangente de 60 sería el opuesto sobre, sobre el adyacente. Cotangente, cotangente, cotangente sería lo contrario a esto, o sea, raíz de 3. Secante de 60 sería lo contrario a coseno, o sea, 2. Y cosecante sería lo contrario a seno, o sea, 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. De esa manera podemos leer los triángulos en los ángulos que me piden. Por ejemplo, si fuera 30, entonces 30 es lo contrario. Seno de 30 es el opuesto, que es 1 sobre la hipotenusa. O sea que seno de 30 viene siendo lo mismo que coseno de 60. Coseno de 30 sería el que no es el opuesto, o sea, el adyacente, sobre la hipotenusa. O sea que tangente de 30 es el opuesto sobre el adyacente. O sea, 1 sobre raíz de 3. Cotangente de 30 sería lo contrario a tangente, o sea, raíz de 3. Secante de 30 sería lo contrario a coseno, o sea, 2 raíz de 3. Y cosecante de 30 sería lo contrario a seno, o sea, 2. 2 sobre 1, que es 2. Bueno, eso es un repaso ahí a velocidad de todo lo que queríamos saber para poder responder este tipo de preguntas. Recuerden que en la próxima clase hay evaluación. Muchachos, ustedes son adolescentes y eh, algunos un poco inmaduros, entonces no han recorrido de pronto lo que uno ha recorrido. Por eso es importante meterle ciencia a su conciencia para que puedan terminar en la universidad anhelando espacios mejores. Entonces, por eso les pido que aunque les suene raro, aunque les parezca extraño, se esfuercen por lograr el objetivo, que es aprender, ¿cierto? El objetivo siempre es aprender. Eh, si no le entendemos al profesor, entonces buscamos otras opciones en la internet, con los demás profesores, consultando con los compañeros. Pero lo que no podemos quedarnos es en un estado de desconocimiento, ¿cierto? Porque de todas maneras, la idea de estar matriculados en este curso es trascender. Y la forma de trascender es hacer que el pensamiento matemático se desarrolle. Y la única forma de que el pensamiento matemático se desarrolle es donde él pueda razonar lógicamente, ¿cierto? Donde sepa qué es la ley del coseno, qué es la ley del seno, qué es Pitágoras, cuáles son las funciones trigonométricas, de qué forma son las funciones trigonométricas,
¿Cuáles son los triángulos notables? Todos esos detalles son las que nos vuelven fuertes en conocimiento y maduros como personas, ¿cierto? Decir no entiendo simplemente es rechazar el proceso de formación. Entonces yo les hago un llamado de atención a anhelar ser mejores personas cada día, construyéndolo, ¿cierto? Construyéndolo porque estudiar es un acto de voluntad y de libre albedrío, ¿cierto? Bueno, nos vemos en otra clasecita.